hay una cosa que se llama de las multinacionales libertad de empresa, y esa libertad de empresa viene acá como tal a un derecho internacional económico que se dan por tratados y convenios. Esos tratados y convenios entran como un bloque de constitucionalidad. Al ser un bloque de constitucionalidad se cumple casi como nuestra carta política. Tenemos un problema acá, y es que esos derechos terribles le dan una libertad total a las multinacionales que no son sujetos de derechos en el derecho internacional y como tal no pueden ser juzgadas, y a los estados por medio de sus tratados los atan. Entonces ellos tienen que cumplir los tratados, sino las fuertes sumas, las cantidades millonarias y los problemas legales que tienen. Entonces, como tal, la paz viene siendo un proceso de desarrollo, y el proceso de desarrollo viene acá siendo, para el proceso de desarrollo, viéndolo desde derechos humanos, un país desarrollado es el que mayor cumple los derechos humanos. En nuestro caso colombiano, pues nosotros no somos los principales ni tenemos la característica de cumplir o tratar de suplir todos los derechos humanos. Entonces esos procesos económicos verdaderamente van con una paz y verdaderamente hacen que nosotros cumplamos un papel que no es el de restaurar nuestros derechos, sino que tiene que ver con nuestra economía colonial que sea extractiva. Y ahí viene un proceso de conceptos que viene regido por convenios, por derechos, por tratados internacionales que literalmente no cuentan con un concepto antropológico como nosotros lo vemos. Asimismo vemos los tipos de reparación para las víctimas, porque literalmente nuestro papel como antropólogos va con las víctimas. Entonces hay 5 tipos de reparación que son, como las pueden ver, pueden ser individuales o colectivas, y verdaderamente en ninguna de estos tipos de reparación se trata de buscar reconstruir el tejido social. En ninguno de estos se trata de mirar que verdaderamente necesitan para reconstruir un tejido social. Pues ayer exactamente estaba en un proceso con las víctimas de conflicto armado, y ellas nos empiezan a contar cómo por medio de sus tejidos ellas empiezan a reconstruir esto, porque es que acá en estos tipos de reparación no está que las mujeres se vuelvan dementes, no está que las mujeres se enfermen, no está que las mujeres no puedan hablar. Está un tipo de reparación totalmente legal, que es: yo te doy esto, yo te doy una ayuda psicológica y mira a ver tú qué haces. Y ahí viene el problema: no tenemos una reparación legal que nos acapare y que nos ayude a ver cómo se puede literalmente construir esos lazos que se vieron afectados. Y esto nos trae bastantes problemas a nosotros como antropólogos, porque, bueno, más allá de que las ONGs hagan eso, nosotros no tenemos la teoría y tampoco literalmente está legalmente nuestro papel para este papel, para la justicia transicional. Entonces uno lee, por ejemplo, las leyes de víctimas 1448, uno ve la reparación colectiva, en este caso el tema de los indígenas o de los afro, y entonces empiezan a dar ciertas características: cómo tiene que ser una víctima, qué papeles tiene que cumplir la víctima y qué se le va a dar. Pero en ningún momento se empieza a recuperar lo social, y acá es donde uno empieza a preguntarse: bueno, entonces si la persona fue desplazada, la masacraron y es un indígena o tiene territorios ancestrales, entonces ¿cómo lo reubicamos? Eso tampoco está. En ningún momento, de por sí esa ley, sí a duras penas en un artículo menciona al trabajador social, al psicólogo, a duras penas, verdaderamente. Y en las otras leyes también no nos mencionamos. Entonces, esto trae diferentes problemas. Primero trae un desplazamiento, trae una culturación, y como tal trae una transculturación de la cultura dominante que hace la pérdida de la memoria y la pérdida de la cultura. Y acá viene a jugar un papel muy importante la etnografía, porque la etnografía, por medio de su observación participante, por medio de sus diferentes técnicas, nos ayuda literalmente a reconstruir esos lazos sociales
que no se ven legalmente y que debería estar apoyado por las leyes. Pero la etnografía también nos permite hacer una memoria, y una memoria que se ha venido perdiendo a nivel generacional, que uno va verdaderamente y encuentra pérdidas de memoria con los jóvenes, que ya verdaderamente no se sienten, ya el proceso de transculturación es muy fuerte, y la etnografía nos permite literalmente hacer esa reconstrucción social que no está escrita, pero también hay un problema que no está escrita, y es que como no está escrita, puede que nuestras metodologías sean muy buenas y nos hubieran ayudado a otros procesos, como puede que nuestras metodologías verdaderamente hayan fallado. Y al no tener la importancia legal, nosotros tampoco le aportamos a eso socialmente, desde la antropología social. Entonces, para eso también, otra cosa importante es que, según Connor, la etnografía también nos puede ayudar a la identidad nacional y reivindicar los derechos humanos, porque a medida de que tú hagas a medida que se reconstruyan los lazos sociales, tú vas a reivindicar los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Él nos habla de que la identidad nacional como tal es diversa. Tú eres el otro. O sea, a medida que tú te pareces al otro y eres diferente, te identificas, pero también desde tu diferencia haces una identidad nacional. Eso quiere decir que nuestra identidad nacional es un conjunto de identidades que nos identificamos entre todos un poco. Y esta identidad se está perdiendo por los procesos de transculturación y desplazamiento forzado que se están causando. Y que la ley de víctimas verdaderamente poco o nada, verdaderamente les interesa construir esos lazos sociales, sino una reparación a la cual no se busca construir el lazo social, sino mira a ver usted qué hace, o tal vez que usted empiece a depender del Estado, y ese es un problema grave. Bueno, acá también nosotros ayudamos a un proceso de verdad y de memoria. En las comisiones de verdad, nosotros también necesitamos la etnografía para describir detalladamente, pero más allá de hacer un libro, es poner en la práctica, es poner que la gente misma conscientemente se empiece a reconstruir, y la etnografía y nuestras diferentes técnicas nos ayudan a que se encuentre esa reparación social que no se ve, y verdaderamente nos ayuda a un proceso de memoria que incitaría también a que las nuevas generaciones las puedan aplicar, que las nuevas generaciones las tengan. Muchas veces cuando uno va a trabajo de campo encuentra por ahí, no, que antes se hacía la partería pero ya no se hace, que es que antes se tejía pero es que ya no se hace, que es que antes, por todos los diferentes procesos, la etnografía nos debería ayudar a esto, y verdaderamente esto debería estar escrito legalmente. Pero si vemos, por ejemplo, un adelanto de la antropología biológica, que es que la antropología biológica, como les dije anteriormente, los derechos humanos no son solo para los vivos, también son para los muertos. Las personas NN tienen derechos humanos, y por eso es que ahí viene la búsqueda de ellos. El cuerpo tiene como tal derechos humanos. Entonces, la antropología biológica sí se ve acaparada por la ley de víctimas, sí se ve acaparada por los decretos, y sí reivindica los derechos humanos. Y para terminar, los problemas entre la justicia transicional y la antropología es la falta de importancia y conocimiento de las ciencias sociales sobre la justicia transicional, la poca cabida que también, como nosotros no nos han incluido, como han incluido a la antropología biológica y a la sociología, también tenemos un problema, y es que nos hacen invisibilizar muchas veces legalmente, y por lo menos nosotros deberíamos estar escritos en un artículo como lo está la antropología biológica, porque tenemos un papel supremamente importante. Y para eso también, es decir, la justicia transicional no es solo legal, la justicia transicional verdaderamente es social. O sea, la víctima es un proceso social que no se ve legalmente, y que esto no solo se va a solucionar con las ONGs, sino se va a solucionar haciendo libros, sacando teoría, pero también ponernos en práctica y estar escritos en un proceso legal donde tengamos cabida para hacer esa reparación colectiva que necesitan los grupos indígenas y afro,
en temas de conflicto armado. Y ya, esta era mi exposición. Bueno, igual que la mesa anterior, vamos a... ¿sí? ¿Te tienes que...? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo? Yo quería que quizás aclararas un poco, pues porque yo sentí que toda la ponencia giraba en torno a un reclamo de visibilización de la antropología como carrera en la justicia transicional, pero quería que aclararas un poco cuáles son las herramientas etnográficas o qué es este proceso que dices que le colabora o que aporta la antropología, pues ni siquiera la antropología sino la etnografía en el campo de la justicia transicional, más allá de un reclamo por una visibilización institucional quizás, sino en el campo de las relaciones sociales en donde quizás esa institucionalidad como la justicia transicional se aplica en espacios de conflicto, ya pues hablando más concretamente de las relaciones que hay ahí. Bueno, mira, como tal, la etnografía, al ser una descripción y por lo menos tener entrevistas semiestructuradas y al tú participar, al poder hablar, al poder detallar, tú te puedes dar cuenta de qué es lo que falta y qué es lo que necesitan. Cuando tú trabajas, por ejemplo, con mujeres en el tema de los tejidos, tú te das mismo cuenta de que verdaderamente la psicología no les sirve. O sea, te llevan allá, te sientan, o sea, sí sirve, pero para la reconstrucción social se necesita algo más amplio, que sea colectivo, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es eso más amplio? Porque, exactamente, eso más amplio es lo que no lo sabemos, porque es que tenemos un vacío teórico a nivel social y legal. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes temas, por ejemplo, la antropología simbólica de la guerra que nos habló María Fernanda Uribe. Ella nos cuenta, si no estoy mal se llama María Fernanda Uribe, el apellido es Uribe, pero ella nos cuenta verdaderamente todo un proceso de simbología de qué era la guerra, de cómo era la guerra. Entonces, bueno, si vemos que el proceso de simbología ve cómo en este caso maltratan a la mujer y cómo generacionalmente se vio eso, ¿qué tal si nosotros empezamos a hacer diferentemente reuniones de construcción de memoria? ¿Qué tal si empezamos a hacer técnicas para la reconstrucción de memoria? ¿Y qué tal si empezamos a hacer mecanismos materiales, como por ejemplo los tejidos, como lo han hecho las mujeres, o hacemos otros mecanismos que las mujeres sientan que verdaderamente se pueden desahogar, o la mujer o los susodichos que estén ahí, las víctimas, y que verdaderamente pueda reconstruir esto? Porque es que es un proceso no solo de la etnografía portal, sino es diferentes mecanismos como tejidos, como aulas donde ellos puedan hablar, grupos focales donde ellos puedan decir, donde tú puedas también participar, donde tú también puedas tejer, donde tú también puedas hablar y puedas decir los diferentes mecanismos que tienen, ¿sí? Para eso lograr, es que es hacer, no solo es hacer técnicas a las cuales el campo mismo te está pidiendo y a las cuales nos enseñan acá, sino también es buscar mecanismos que ellas necesiten. O sea, ellas mismas sacaron el tejido y dijeron, vengan, tejamos, porque es que yo en el tejido represento esto. No fue un antropólogo a decirle, oye, ven, tejamos. Pero sí podemos ver por lo menos en los tejidos que hay una memoria, y sí podemos por lo menos de grupos focales, y sí podemos por lo menos hacer técnicas como la observación participante, o por lo menos con las entrevistas semiestructuradas, que te puedan ayudar a imaginarte este proceso y a partir de ese proceso sacar otro proceso material que les pueda servir. En México también hicieron, por ejemplo, las mujeres hacen muñecos. ¿Pero qué hace diferente? ¿Qué haría diferente la antropología? Pienso que esas cosas las puede hacer la antropología. Como tal, la etnografía, la observación participante, como también lo pueden hacer los psicólogos, claro, pero nuestra base como tal de indígenas, de afrocolombianos, como tal,
y nuestras prácticas nos llevan los psicólogos lo podrían hacer totalmente, pero es que como lo ve la ley no es que los psicólogos lo hagan, el psicólogo te contratan a ti individual. Por eso, la ley, lo que tú estabas explicando es que la ley tiene un problema que no tiene una definición clara de cuáles son las divisiones de la ciencia, de la participación de las ciencias sociales. Es decir, un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo puede ser lo mismo. Ahora bien, lo que yo te pregunto es, ¿qué es lo que puede hacer un antropólogo? Y si hablamos de los puntos de vista que tenemos y claridades que tenemos sobre los afros y sobre los indígenas, pensaría que, y ya a una opinión personal, en cuanto al posconflicto, yo creo que la entrada no sería por la división, ¿no? O sea, yo no puedo entrar, yo no puedo entrar diciendo tú eres indígena, entonces tú viste la violencia de otra manera, tú eres afro y viste la violencia de otra manera, justamente porque lo que nos tiene como en esta transición entre hablando los civiles, es la aceptación que la guerra nos chocó a todos de diferentes maneras. Eso está bien, nosotros teóricamente entramos y hablamos de eso, pero yo creo que en términos de intervención, o ya cuando nos metemos con las víctimas, no sería una buena entrada decir que todos sentimos de manera diferente. Yo creo que la misma gente, las mismas víctimas, por medio de la comunicación, se abren y dicen, venga, aquí hay unas diferencias, pero compartimos el mismo espacio de conflicto. Por eso vuelvo e insisto, y me llama mucho la atención la pregunta de Sergio, y estoy de acuerdo, que ¿en qué parte entramos como antropólogos sociales y la etnografía en los temas de conflicto? En la reconstrucción social. Listo, pero la reconstrucción social que no está escrita, por ejemplo, en una reparación de reconstrucción social que no está escrita. Yo tengo una pregunta y tú cuando mencionaste que en un espacio en donde habían parteras y ya no las hay, para ti la reconstrucción ¿es de aquello que hay antes del conflicto o algo que se construyó en el conflicto? Bueno, hay dos cosas. La primera es que el conflicto como tal cambia las dinámicas, eso lo sabemos. Y también es un vaivén, no se puede decir que solo es, digamos, de la parte que hay en el conflicto, sino también lo que se perdió y lo que se busca reconstruir como etnia, ¿sí? En este caso tú dices, no se puede hablar, digamos, de afros y de indígenas por un lado y separarlos y eso. Si tú vas al Ministerio del Interior, los separan, o sea, los separan, o sea, literalmente nos separan. Y literalmente, para rematar, a nosotros, en un trabajo de etnias, no hay antropólogos. Estamos manejando la justicia con abogados y uno ve los diferentes problemas que uno llegan a diario, es que mira que lo que pasó, es que los sucesos, es que porque no hay esa reconstrucción social, y es porque tampoco nos han dado cabida como tal. Y nuestra técnica como tal de la etnografía, sí, lo puede hacer un psicólogo, claro, un psicólogo social, pero nuestra técnica base de antropólogo es nuestra etnografía, es nuestra base y es nuestras perspectivas. Y esta nos acompaña a detallar y saber, por lo menos, si hay una reparación, qué tipo de reparación necesita. Eso lo hacen ellos, pero ¿será que esas reparaciones a nosotros no nos cabría decir un momento, ponernos a discutir y decir, abrir una apertura política, social, que sea, ay sí, esto sonará muy mamerto, pero no nos costará nada decir que necesitamos una paz duradera y estable, y que esa paz duradera y estable se hace por la reconstrucción social, y que como tal la reconstrucción social necesita ser en una reparación que sea legal, institucionalmente, y que esa reconstrucción social nos la dice la gente por medio de nuestra etnografía, nos la dice la gente por medio de sus entrevistas, nos la dice la gente por medio de sus técnicas, de sus alternativas, y también la gente nos dice, si tú haces una buena etnografía y también haces una descripción
y haces una buena entrevista, te vas a poder dar cuenta de que muchas veces la gente añora cosas del pasado que se perdieron en el conflicto. Entonces no se puede decir que el conflicto es este proceso porque duraron 50 años, listo, duraron 50 años, hubieron masacres tenaces que, mejor dicho, no pueden venir un policía, ni un paramilitar, ni un guerrillero porque les resultó la misma vaina. Pero entonces mucha gente, y tú lo ves generacionalmente, muchos añoran diferentes cosas, y es un vaivén. Es un vaivén de no solo decir, acá está el conflicto, entonces vamos a ver esto, sino es, bueno, ¿qué papel de acá del conflicto podemos ver que nos sirva y qué papel atrás? ¿Qué archivos tenemos atrás? ¿Qué memoria? Es una espiral, es un vaivén saltar de venir, y es lo que nos hace verdaderamente antropólogos en una etnografía. Lo que sucede es que yo vería, no, pero por ahora, finalizar ya. No, o sea, yo lo que te hacía esas preguntas es porque cuando uno se enfrenta a otros espacios fuera de antropólogos con antropólogos, esas son las preguntas que nos hacen y esos son los ataques que nos hacen. O sea, yo pienso que ya tú estando en el ministerio y eso, ¿cómo convertir? O sea, así transgredamos un poco qué es lo que significa, la profundidad que significa la etnografía, el hacer etnografía. Yo pienso que a veces deberíamos buscar el mecanismo para poder convertir a los poco entendidos sobre el tema, que la necesidad de hacer etnografía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema es ese, cómo nosotros podemos abrirnos al círculo y decirle a otros espacios, decirle como, mire, las cosas se solucionan con etnografía. Esto es lo que yo le puedo mostrar, estas son las cosas que pueden mostrar. Claro, porque tú trabajas en un espacio en donde te piden eso, resultados e indicadores, funciona, no funciona, largo, no, corto. Entonces, sí, a mí me encanta, o sea, la etnografía es un vaivén y todos podemos hablar de eso, pero yo te le hice esa pregunta de esa manera, porque así es que no lo miremos como un ataque, sino así es como en un espacio fuera de lo académico nos enfrentamos como antropólogos a decir, venga, esta vaina funciona. Bueno, también acá hay, como te mostré, o sea, hay un problema y es ese, literalmente, tú lo acabas de tocar, y es que hay un problema y es que no se ve la importancia. Pero entonces si vemos que usan conceptos por lo menos sociales de la sociología, que hablan, que tú ves todo un proceso de que cuando hablas de la justicia transicional remiten a la sociología porque le ven la importancia, y también por ejemplo en la antropología biológica. Entonces ese es ese problema, no tenemos cabida, y mientras no estemos visibilizados legalmente, pues va a seguir pasando lo que está pasando, que lo manejan una mano de abogados y creen que esa vaina se soluciona de tal y tal y tal vaina, y ya, así, tú sales así, y ya. Y que lo ancestral y lo cultural es de eventos, porque es que se hacen los eventos, entonces que no sé qué, entonces se hace el evento y ya, pero es porque nosotros no tenemos cabida, y es exactamente eso, porque como socialmente, o sea, no es solo hacer críticas a la ley, sino también es decir, venga, o sea, la ley es esto, y la etnografía serviría para esto, y nosotros haríamos esto, con un texto, con un libro, con algo que se hiciera verdaderamente así. Yo creo que nosotros verdaderamente sí podríamos empezar a dar cabida. El día que a nosotros por lo menos nos enuncien en esta ley de víctimas, como enuncian a los psicólogos, como enuncian al trabajador social, que por lo menos les dicen toca tener un trabajador social o toca tener un psicólogo, por lo menos nosotros ahí vamos a tener esa parte, pero es lo que nos falta, es esa unión, es esa ausencia que tenemos. Buenos días. Primero que todo admiro pues realmente como tu posición y tu trabajo, aún así no la comparto completamente, y te voy a colocar como los puntos de vista que tengo frente a eso. Primero que todo, creo que la cuestión sobre la autoridad etnográfica en una cuestión frente a lo transicional me parece delicada. O sea, ¿en qué sentido? Quizás me parece muy propenso a un conflicto de interés de interpretación de la realidad colocar la etnografía como un dispositivo que pueda ser únicamente utilizado en la parte estatal. Al mismo tiempo, considero también que puede restringir profundamente la labor de la antropología, colocar a las víctimas como
un espacio o como una población susceptible al análisis antropológico de forma, o sea, tú quieres decir, o sea, si socioprofesionalizamos la antropología como algo directamente relacionado con un tipo de comunidades, restringimos la misma cuestión de la antropología desde cierta postura. O sea, encuentro quizás que hay una necesidad de tensiones frente a la autoridad, al querer decir de la etnografía y esta cuestión, pero considero que si uno ve íntimamente el proceso de la etnografía, pues la gracia de la antropología nunca ha estado solamente jugar con el lado del dispositivo de derecho. Sí, o sea, bien sea la condición de derecho que pueda dar los derechos humanos, que sabemos que es un discurso profundamente complicado. O sea, no podemos llegar a decir inocentemente, tú mismo hablas de la concentración de poder que hay en la Declaración de Derechos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no es por nada. Perfectamente así como tú estás diciendo en este momento, la necesidad etnográfica reconocida desde abajo también puede ser utilizada completamente vertical. Y pues digamos, una de la cuestión misma de la transicional. Yo creo que si algo puede hacer la antropología ante esto, sería muy complicado instrumentalizarla para decir qué pasó, qué puede ser la realidad, pero sí que puedo decir que puede ayudar en los lineamientos de construir futuro. Más que una cuestión de que tú vayas allá ante el tejido social y en cierta manera puedas utilizar ciertas memorias de las personas desde un discurso ideológico, porque la etnografía, cuando sales de la academia, no es algo que le pertenece solamente al investigador, sino que además, como antropóloga te digo, si vas a publicar una etnografía, la etnografía la publicas tú. O sea, ¿quién realmente publica esas etnografías? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, comparto muchas cosas de tu discurso, pero al mismo tiempo hay que plantearlo de forma problemática, porque la concentración de nuevas formas de escritura pueden ser así como muy constructivas, muy dañar procesos. Dañinas. Pues es que mira, verdaderamente la antropología, o sea, siempre ha sido dañina. O sea, venirnos acá a decir, hay una antropología que siempre ha sido una antropología colonial, hay una antropología que siempre nos ha hablado, pero por ejemplo en el caso de justicia transicional, yo no sé si tú sepas que nosotros cogimos el modelo de Sudáfrica. Cuando nosotros cogimos el modelo de Sudáfrica y uno empieza a ver, y tras de todo las FARC estaba muy bien aconsejado con los mejores que hablan de justicia transicional. Cuando tú te empiezas a ver ese proceso, te das cuenta que hay casos donde uno ve que dicen que prefieren el conflicto al posconflicto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la antropología, que la justicia transicional como tal ha fallado. O sea, del proceso de paz del proceso de conflicto a democracia ha fallado. O sea, exactamente. Pero el problema es que si nosotros no estamos escritos, tampoco podemos hacer nada. Si nosotros también podemos, o sea, nosotros podemos aportar con las ONGs y los particulares y eso, pero si por lo menos no estamos escritos, es que ni siquiera estamos escritos. Es que este es el problema, que ni siquiera estamos escritos. O sea, una mano de abogados que creen que todo es como unas cositas, lo pueden hacer. Si por lo menos estamos escritos, podemos ya hacer desde diferentes perspectivas, no solo la legal, también, no sé, la medicinal, la ancestral, la política, la biológica, lo que tú quieras. Pero es que ese es el problema, que como tal no estamos. Y la etnografía viene a jugar un papel muy importante para los dos bandos. Es que ya ahí depende, digamos, es como el antropólogo o desde qué punto te paras tú. Si tú te paras desde otro punto, pues o sea, desde qué punto te paras tú. Pero también, como a nosotros nos han usado muchas veces para promover ciertas cosas que a veces va en contra de muchas cosas, también la etnografía nos podría servir para otras cosas, cosa que no tenemos. Entonces eso se nos hace muy complejo a la hora legal, a la hora de reivindicar, a la hora de hacer unas reparaciones que están más allá de lo legal. No es solo sacar un libro, no es solo hablarlo, no es solo decirlo, sino también es hacer algo más que pueda ponerse en práctica. Pero para eso necesitamos por lo menos estar enunciados, por lo menos que nos abran el campo, que no sea solo el antropólogo biólogo, sino también
Si lo vamos a empezar a hacer desde abajo, pues también necesitamos un reconocimiento desde arriba. Eso es. Bueno, de ahora en adelante sí vamos a pasar todas las ponencias de la mesa y al final vamos a dejar un espacio para dialogar sobre todas. Bueno, la siguiente ponencia es la de Valeria Pardo, que lleva como título Trópico de tulpas, narrativas, prácticas y saberes alrededor de las mujeres generadoras de vida yanacoa. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Pardo, soy de 10º semestre del programa de psicología y pues quería compartirles un poco mi experiencia en campo. Estuve aproximadamente 2 meses en Río Blanco, Cauca, que es un resguardo indígena de la comunidad yanacona, el cual cuenta con 12 veredas, las cuales están, pues cada una, el nombre de cada una de las veredas tiene un significado, cual les quisiera compartir. Entonces digamos que Mambiloma es la vereda que queda ubicada como a 3 kilómetros de Río Blanco, y allá empieza como a nacer una mina de cal. Entonces a esta vereda le pusieron así por el Mambi, tiene toda una historia general. Está Río Chiquito, que se parece mucho a Río Blanco y por eso le pusieron así. También está Miraflores, porque es un lugar donde pues uno cuando lo transita en todo lado hay como margaritas, entonces por eso le pusieron Miraflores, y cada una de las veredas tiene un nombre singular y es precisamente por una característica del lugar. Río Blanco pues ha sufrido como un proceso de colonización que se dice que es doblemente colonizado por ellos. Los yanaconas dicen que primero fueron colonizados por los españoles y luego fueron colonizados por los curas suizos. Estos procesos hicieron que muchas de sus prácticas que muchas de sus prácticas se empezaran a transformar. En los 80, luego de ello, apareció como el auge de la amapola, el que les puso como muchas transformaciones también, porque empezó como a entrar el dinero, todo esto al que ellos no estaban acostumbrados, porque estaban, digamos que ellos consumían como el pan coger, entonces las chagras y eso se empezaron como a desplazar a otras veredas y Río Blanco se empezó a fortalecer, y esto hace una transformación dentro del resguardo indígena. Acá lo encuentran, ese es el que ahí está. En los mapas, cuando uno digamos va a construir un mapa por ArcGIS, que es como el de los que manejan los geógrafos, muchas de las veredas no se encuentran ubicadas, entonces hay que empezar como a pensarse, como a registrar estos lugares y por qué no se encuentran allí. Por otro lado, según el DANE del 2011 hay 45.750 indígenas yanaconas en todo el país,
los cuales por diferentes procesos, tanto de colonización como el proceso de amapola, como por explotaciones y demás, han empezado a migrar a diferentes lugares, principalmente se encuentran en el Huila, Bogotá y Cali. Bueno. Entonces, para esto realicé una etnografía con la que tuve la oportunidad de realizar 22 entrevistas. Bueno, les voy a contar un poco cómo llegué ahí. Entonces, digamos que para yo lograr entrar al resguardo tuve que primero hacer un trámite de, pues como con la comunidad, porque cualquier persona no puede entrar como a investigar de una al lugar, entonces primero tuve que pasar unas cartas, todo esto, pero la comunidad se encontraba como en fiestas, las fiestas se realizan en enero y diciembre. Y entonces, él también, como la elección del gobernador se hace en esos meses, entonces como que la comunidad estaba como embolatada, entonces los trámites se demoraron un poco, bueno. Y cuando logré llegar, tuve que realizar un viaje como más o menos de 24 horas. Primero fue Bogotá, Popayán, luego Popayán, Río Blanco. Cuando me fui a montar al bus de Río Blanco, pues la comunidad, pues la gente que se iba a montar al bus para Río Blanco eran como, bueno, usted no se equivocó de bus. Yo no, yo voy para Río Blanco, y ahí empezó como la diferencia del otro, como que era muy señalada, porque finalmente pues en aspectos físicos y demás yo soy muy diferente a ellos. Cuando logré llegar pues como al siguiente día, yo tenía que presentar el proyecto ante la comunidad para que ellos democráticamente me dieran como la aprobación de que podía hacer el proyecto. Entonces, bueno, se hizo la reunión en el Cabildo y yo les presenté lo que iba a hacer, no sé qué, y al siguiente me dijeron que empezara a trabajar primero en el puesto de salud, al cual accedí primero. Entonces yo llegué y la persona a la que me recibió en una de sus casas como que me dijo como, si ven, te voy a presentar con el médico y acá puedes hacer tus entrevistas. Pero pues yo solo estaba como afuera mirando cómo sucedían las cosas, cómo entraba la gente, no sé qué tal. Y cuando, bueno, logré entrar, me dijeron como, no, mira, te presento, ella es Valeria, viene del externado. Y entonces me empezaron a pasar pacientes como si yo fuera pues una doctora de verdad. Entonces yo pues yo me sentaba con la gente que me pasaba, pero esto resultaba siendo muy incómodo para mí, porque pues yo hacía como preguntas, pero era como sí, no, 3 veces, 2 niños. Entonces pues yo decía como no, esto a mí no me gusta, y ahí en ese momento decidí como pasarme a las casas de cada uno de ellos. Bueno, mi pregunta de investigación giraba en torno digamos que la comunidad yaracona se encuentra en un proceso de revitalización cultural, entonces ellos quieren recuperar sus prácticas, pero como esto es tan amplio, entonces yo me centré más que todo en la medicina tradicional y en el ciclo de vida de las mujeres gestantes, donde abarca lo del embarazo, el parto y el puerperio. Y entonces allí pues como que mi foco de atención principalmente eran como las mujeres de la comunidad, las parteras, los médicos tradicionales, pero pues como que en el caminar de 2 meses allá pues tuve la oportunidad de acceder a varias de la población que estaba allá. Bueno, ahí cuando ya salté del puesto de salud a las casas, pues digamos que muchas veces era difícil porque la gente está en su cotidiano, entonces como que la niña, como que ayudarla, entonces pues yo me sentaba en el parque del resguardo, me sentaba a leer un libro y la gente se me acercaba, y esa fue como la manera en que logré acceder pues a las voces de muchos. Entonces ahí como que se creó la confianza y digamos que nos sentábamos a hablar, y luego me terminaban invitando a sus casas al tintico. El tintico allá es muy tradicional en el sentido de que cada persona que entra a alguna casa les ofrece un tintico, que es como el tinto con agua panela y una arepuela. Entonces pues yo prácticamente me comía 5 o 6 tintos diarios, y al almuerzo pues ya no tenía hambre, pero pues
fue como el constante, y ahí empecé a conocer gente. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en Pueblo Quemado, que es muy cerca a Río Blanco. Ahí me quedé varios días, en Miraflores también, y en Chiapa, donde se realizó el encuentro nacional de los Yanaconas, que es donde hacen es como un encuentro donde ponen a todos los gobernadores que han sido elegidos en el mes de diciembre para que puedan pues ser reconocidos por la comunidad. Para ello, ellos, digamos que la planta principal de ellos es la coca y el tabaco. Entonces cada uno de estas plantas se utilizan en diferentes espacios, tanto políticos como sociales y todo esto. Entonces, por lo general, la comunidad yanacona se reconoce por ser muy colorida y tener muchos instrumentos en cuanto tienen rituales. Bueno, entonces ya como partiendo pues centrándome más como en el parto, el puerperio y el embarazo, tuve la oportunidad de estar en uno de los partos de una mujer yanacona, la cual tuvo que bajar aproximadamente 2 kilómetros de cuesta abajo, porque el resguardo por lo general es muy montañoso. Entonces uno todo el tiempo está subiendo y bajando, subiendo y bajando, y esta mujer apenas venía el bebé, bajó en la oscuridad con su hermana de 12 años aproximadamente, y pues llegó al puesto de salud. El puesto de salud, bueno, la recibieron, ella tuvo el parto normal. El médico le preguntó cómo ¿quieres enterrar la placenta? Porque digamos que una de las prácticas como tradicionales allá en el resguardo es enterrar la placenta. Entonces ella dijo como no, está bien. Y luego le pasaron el caldo de gallina, ella se durmió y sigue. Lo que quiero llegar con esto es que hay, digamos que muchas de las prácticas que luego de la llegada del puesto de salud y de las carreteras, acá digamos que hago una diferencia entre edades. Entonces, de los 19 a los 38, o sea, las mujeres que están de los 19 a los 38 años son las que estuvieron parte del momento en que se creó como el puesto de salud. De los 39 a los 50 años, el de la carretera que creó, y de los 60 antes, pues no tuvieron como eso. Entonces, digamos que más que todo en el análisis de categorías y de campo y bueno y demás, como que emergieron estos hitos coyunturales en que hace diferencia en cada una de estas etapas. No son radicales, obviamente, pero sí dan cuenta de que muchas de las mujeres, digamos que el embarazo de los 19 a los 38 se dan en los puestos de salud, en otras ciudades no se hacen, digamos, tantas prácticas como, bueno, sí se hacen, pero digamos que el enchumbe de los niños no los amarran totalmente como los hacían las mujeres de 60 años en adelante, sino que los enchumban solamente la mitad para abajo para que el niño no llore. Bueno, varias de estas prácticas. Y otra cosa importante acá es como las mujeres mayores de 60 años tenían varias, digamos que el resguardo en ese momento tenía varias como leyes que tenían restricciones en cuanto al cuidado. Entonces, digamos que las mujeres de 60 años me contaban que ellas tuvieron la oportunidad de que cuando tenían el bebé, en la dieta se manejan 40 días. En esos 40 días, cuando las mujeres no se cuidan esos 40 días, eran demandadas por la misma familia y entraban al calabozo. Entonces, estas prácticas como que se han transformado. Obviamente digamos que no es algo que sea, la revitalización no se ve como algo que todo quiere que sean y vuelvan a la misma manera y que se maneje de cierta manera como el pasado, pero sí como fortalecer algunas prácticas como el enchumbe de los niños, como que las parteras tengan como la oportunidad de asistir a estos partos, porque igual en el resguardo en este momento solo hay una partera vigente y pues antes habían entre 6. En el conflicto digamos que las parteras cumplían el papel de
de no solo asistir los partos y demás, sino que también estaban en, no sé, como cuando el cuerpo se les rompen un brazo o algo así, ellas eran las que los asistían y demás, pero entonces como con la aparición del puesto de salud y esto, todo se ha transformado. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la medicina tradicional, también se ha visto una transformación como grande dentro del resguardo, precisamente porque la comunidad Yaracona siempre ha estado como en un lugar que como que se han ayudado mancomunadamente y trabajan con otras comunidades como los Nasa, los Inca, y desde siempre ellos han trabajado con la comunidad del Sibundoy y ellos lo recuerdan. Entonces los del Sibundoy antes eran los que bajaban y les decían cómo estas son las plantas, no sé qué, y ahora en este proceso de revitalización el yagé ha tomado una importancia muy fuerte en los jóvenes. Entonces desde ahí es como que se están parando y se están empezando a fortalecer, pero pues no de la misma manera, digamos que toman muchos referentes de diferentes lugares para fortalecerse a ellos mismos. ¿Qué más? Y ya, solo les quería contar eso. Gracias. Una pregunta chiquita. ¿Qué es enchumbar? Enchumbar es cuando a los niños los amarran. Ellos dicen que a los niños que no los amarran y demás, todo el cuerpito, no son guapos. Entonces el enchumbe los pone guapos y fuertes para el trabajo en campo cuando crecen. No, pues es como una lana y los envuelven, entonces que las partes del cuerpo, es como cuando uno le envuelve en el brazo más o menos, pero digamos que todo el cuerpito para que estén como quietecitos. ¿Y por cuánto tiempo? Son 20 días más o menos lo que los están enchumbando ahora. O sea, brazos y piernas. Así, pero entonces a medida que empieza a pasar el tiempo les empiezan a bajar el enchumbe, entonces ahora solo los enchumban como de la cinturita para abajo. Bueno, esta mesa la habíamos dividido en 2 bloques, pero como 2 ponentes no vinieron, entonces vamos a unir otra vez los dos bloques y bueno, el siguiente ponente es Mateo Nicolás Rico, con su ponencia Ciudad Juvenil, una aproximación al espacio urbano desde el movimiento hip hop en Bogotá. Bueno, recuerdo una vez más que al final de esta mesa reuniremos como un diálogo de todas las ponencias que se han presentado alrededor de la etnografía. De huesos sin sonido. Buenos días. Mi nombre es Mateo Rico. De pronto ahí hacer una aclaración que es más bien ciudadanía. Entonces, mi tema trata un poco de entender la ciudad a partir del ejercicio de la ciudadanía, un poco mediante el pretexto del hip hop, ¿no? Entonces ahí de pronto cabe la intención que nos tiene acá reunidos un poco del hecho de la descripción, describir ciertos escenarios, en este caso mi escenario es Bogotá y la excusa es el hip hop. No pensé en hacer una presentación como tal y quisiera mostrarles algo más bien de lo que se ha trabajado en la universidad. De pronto también decir que eso está vinculado con el laboratorio de hip hop de la universidad y pues bueno, vamos a ver qué logramos dialogar. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos
siempre en la vecindad del Chavo. Igual que Bukowski y sus poemas borrachos, bajo su locura, su oreja y sus cuadros. Mi abuela sopa patela con arriba, Bob Marley, su reggae, su fuma y sus temas. Iron Foster rompiendo el rap de Venezuela, ahí llega todo y su sátira al sistema. Caicedo y su parte, pepas con letras, Héctor Lavoe y su salsa completa. Andrés Escobar anotando en propia puerta, Beethoven y sus dedos incluyen en las teclas de su Mandela, su lucha negra en la memoria. García Márquez y la magia de sus historias, el punto de Diomedes cantándome unas rolas, Harold Otoño haciendo bromas, tomando colas, Carlos Pizarro y su lucha revolucionaria, Gaitán Galán y los que callaron las balas, Salvador Allende en un 11 de septiembre muriendo por su gente hasta el fin de la batalla, el fusil de Che Guevara, acordes de Víctor Jara, Jimi Hendrix en la guitarra, Luis Arroyo haciendo salsa, John Lennon y su fama que lo mato por la espalda, la tragedia de Amero y la mirada de Omaira, Edgar Allan Poe los cuentos antes de ir a cama, el comandante Castro camina por su Habana, la complejidad en las palabras de Bauman, entiendo a Chaparro con opio en una nube que no baja, el misterio en la muerte de Tupac y su rapanza, exóticos notorios y una ráfaga de balas, el rompecabezas de historias no cuadra, mientras que los pandilleros siguen muriendo en las caras, toda una generación en letras de Gonzalo Arango, campesinos muertos solo porque han nacido en el campo, la gran Colombia que Bolívar un día había soñado, piratados sus pinturas en su torre mexicanos, zapateros, estudiantes, profesores, abogados, ingenieros, empleados, padres, hijos y hermanos, negros, blancos y todos los han marchado, pero que han dejado un legado en el mundo cotidiano, los que llegaron lejos y los que nunca triunfaron, los que fueron bienvenidos, los que siempre rechazaron, todos muertos pero vivos en la historia que marcaron, todos muertos pero vivos en las memorias quedaron, en las memorias quedaron, memorias, memorias, memorias. Bueno, por dónde empezar un poco. De pronto plantear una base que me tiene parada un poco con temor, y de pronto es un poco loco que haya un estudiante de sociología y geografía pues, en un coloquio de antropología hablando de etnografía en una universidad como esta, ¿no? Pues suena loco, pero a la final tiene todo el sentido también hacerlo, porque uno a través del hip hop o a través de ir a Río Blanco o ir al Simundoy empieza pues a preguntarse algo, y es cómo la academia encierra realidades, ¿no? Y qué recursos tenemos en la academia o en lo que estudiamos pues para atrapar esas realidades un poco, ¿no? Entonces ahí de pronto el aporte o lo que se ha construido desde este trabajo es pues esa categoría de pronto de ciudadanía como una relación también, bueno, hay otro de los conceptos a aclarar, es hablar de juventud, ¿no? Porque es cierto que el hip hop llega en los 90, no solo los jóvenes son raperos, hay una generación antigua hablando de rap, eso es claro, pero bueno, el caso es cómo estos jóvenes y cómo hablar de jóvenes más allá de la condición etaria es hablar de esa gente que parcha en la ciudad, de esa gente que vive en la ciudad, la vive y cómo esa gente la recorre y cómo es posible en la academia pues entender eso o palpar eso, ¿no? Entonces ahí retomo y es como pues desde esta idea del proyecto lo que se hace es tener en cuenta la idea de ciudadanía como esa relación entre un sujeto pues en este caso ciudadano, y un Estado que busca garantizarle cosas o alguien que reclama que le garanticen cosas, ¿no? El núcleo ahí, digamos, interesante que nace es el hip hop como escenario de escribir, ¿no? El hip hop como un elemento de pronto vacío al decir hip hop y que merece que la academia le ponga un prefijo entonces y entenderlo como movimiento, como unidad, como cultura juvenil, como tribu urbana, y de pronto ahí empezaría un debate teórico que no viene al caso, sino más empezar a preguntarse, porque al final creo que no
no podría venir acá a dar ninguna respuesta, sino muchas de las preguntas que tengo, compartirlas con ustedes, y es precisamente eso, porque la etnografía de pronto busca captar ciertas narrativas, ¿no? Y esas narrativas están presentes en las calles. El hip hop de alguna u otra forma ya las atrapaba y las expresaba. Entonces cuando uno habla de hip hop, habla de 5 elementos: habla de canto, habla de baile, habla de música, habla de conocimiento y habla de pintura. Al hacerlo hay unas realidades y unas expresiones que ya están de alguna u otra forma transformadas, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer la academia ahí? Y empieza ahí uno como a preguntarse, a rayarse también el coco un poco en torno a las herramientas, ¿no? Y por eso entonces yo digo que también es posible que alguien que no estudia antropología esté parado en un coloquio desde antropología, porque a la final sigue la pregunta rondando de qué herramienta te permite atrapar esa narrativa que está en una ciudad, ¿no? Porque de repente también, digamos, esto ha contado con cartografías sociales y es interesante ver la ciudad que puede recorrer a alguien que le gusta el hip hop, ¿no? Y por qué va la 1 de mayo a farrear y no va a la 85, o porque en esos mapas, en los pocos mapas que tengo hechos por la gente, ninguno va a la 85 o a la 93, lugares que de pronto nosotros sí conocemos. Y entonces, ¿qué lugares son esos para que ellos no vayan? ¿O qué pasa con la ciudad? ¿Sí? Y en esa medida, digamos, mapear eso no puede quedarse solo en el espacio, porque eso tiene, o ese espacio y esos lugares tienen unos sujetos que los habitan, tienen como unas historias que deben ser escuchadas. Entonces, de alguna u otra forma, yo no podría hablar de que utilizar etnografía porque sería un atrevimiento con ustedes, pero desde construir historias de vida es posible dibujar una ciudad, y creo que ahí la academia empieza a tener un papel bonito e interesante de dibujar esas historias de la ciudad, y más allá de querer de pronto conceptualizarlas o teorizarlas y preferir o ponderar la cartografía social por la historia de vida, o eso es de pronto dialogar también un poco como dialogan las historias en la ciudad desde la academia y desde el mismo proyecto. Y creo que pues el hip hop permite eso, pero para que permita eso, digamos que habría que contextualizar muy bien cómo llega a Bogotá, entender qué pasa en otras ciudades, qué características tiene Bogotá y ciertos barrios, y de pronto no caer en generalizaciones vagas al hacer ese tipo de, pues como de acercamientos. Y creo que pues ya esa historia no es la temática de aquí, pero pues ese sería como un poco mi planteamiento. Creo que no es más.